¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto que nos acompañen para hablar hoy sobre este escándalo que sigue creciendo de manipulación del uso de datos para incidir en la elección de los Estados Unidos. Anoche fue cesado ya Alexander Nix, el director de Cambridge Analytica. Reconoció ante un reportero encubierto que la empresa sí jugó un papel en la victoria de Donald Trump. Facebook se encuentra en medio de una tormenta mediática sin precedentes, debido al presunto acceso sin permiso a datos de 50 millones de usuarios por parte de la empresa Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es una consultora fundada en 2013, la cual, mediante la recopilación y el análisis de datos, crea campañas publicitarias y políticas especializadas. Y en esa búsqueda de datos, hoy esta compañía privada está acusada de haber obtenido información de 50 millones de usuarios de Facebook sin permiso, es decir, violando las políticas de uso de esta red social. Con estos datos, habría generado anuncios políticos dirigidos a favorecer la campaña presidencial de Donald Trump, así como para el Brexit del Reino Unido. Esta situación se hizo pública luego de que los medios estadounidenses The New York Times y The Guardian publicaran las revelaciones de Christopher Wylie, ex empleado de Cambridge Analytica. Este joven experto en informática detalló que mediante la creación de la aplicación This is Your Digital Life, que funcionaba como un test en línea, se les pagaba a las personas entre $2 y $5 para contestarlo. Y si aceptaban, tenían que iniciar sesión en Facebook y otorgarle diversos permisos a la app, como información sobre la actividad del usuario, su ubicación y acceso a sus contactos en la red. Más de 270,000 personas respondieron a esta encuesta online, con lo cual se recopiló información de más de 50 millones de perfiles de Facebook, toda vez que la app solicitaba el acceso a los datos de los amigos de esta red social, magnificando así el efecto. Esta información fue enviada sin el permiso de los usuarios a Cambridge Analytica, que a su vez la utilizó para crear anuncios políticos para favorecer la campaña presidencial de Trump. Wylie renunció a esta empresa privada en 2014 y alertó a la red social de Zuckerberg sobre la estrategia empleada. Según datos de la Comisión Electoral Federal, Donald Trump contrató los servicios de la consultora en 2016 por más de $6.2 millones. Además, nombres como Alexander Nix, Robert Mercer y Steve Bannon figuran en el directorio de la consultora privada y en las listas de los aliados de Trump. Tan solo Bannon fue ideólogo de la campaña presidencial de Trump y uno de los consejeros clave en la Casa Blanca hasta agosto de 2017. Luego de que se difundiera toda esta situación, el Parlamento británico y la Eurocámara citaron a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, para que explique esta fuga de datos sin permiso. En tanto que la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey, inició una investigación y dijo que tanto la red social como la consultora deberán explicar a los ciudadanos sobre este asunto. Y ambas podrían enfrentar multas millonarias en caso de que se determine que hubo una violación a las regulaciones de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. Arely Melo, al aire con Paola. Lo mencionaba ya, el director de Cambridge Analytica, Alex Nix, fue suspendido. Y es que, ya todos sabemos de esto a partir de la revelación que hizo un canal británico, Channel 4. Videos en los que este hombre aparece diciendo que la empresa tiene experiencia en crear métodos para influir en campañas políticas. Un reportero se hizo pasar por cliente, lo grabó sin que él lo supiera y ahí revela todo esto, ¿no? Tácticas para ensuciar la reputación de rivales políticos con sobornos o mandándoles ucranianas para grabarlos y luego subir los videos a internet. Le propone instalar identidades falsas y uno de los directivos de la empresa reconoció que lo han hecho en varios países, México incluido. Yes, they will offer a large amount of money to the candidate to finance his campaign in exchange for land, for instance. We'll have the whole thing recorded on cameras. Blank count the face of our guy. Pues así, sin más, le contó a un reportero, pensando que era un cliente, la de cosas que hacen para incidir en el voto. Yo agradezco muchísimo que estén hoy aquí con nosotros dos especialistas, Carlos Guzmán, él es experto en marketing digital, y el doctor Alberto Nava, que es investigador titular del Instituto Nacional de Ciencias Penales, es experto en cibercriminalidad. Bienvenidos ambos. Encantado, gracias. Me encanta que estén aquí. Y a ver, doctor, partamos de algo importantísimo. ¿Puede haber sanciones por esto que hoy sabemos? Es un tema verdaderamente grave.
grave en el sentido del uso de datos, el uso indebido de los datos, y finalmente a nivel internacional existen regulaciones que pueden sancionar este tipo de cosas. Tan es así que el propio Mark Zuckerberg ha sido llamado al Senado para que dé una explicación de por qué ministró este tipo de información o por qué dio insumos a este tercero que es Cambridge Analytica. El Senado estadounidense, pero también lo han buscado de gobiernos de otros países europeos, precisamente pues para que asuman esta responsabilidad. Facebook no se manifiesta, digamos, o no acepta entrevistas, pero pues están en medio de un lío tremendo. Más allá de las sanciones que pudiera haber a nivel legal, pues está, me imagino, tú que eres experto en el análisis de las audiencias y cómo nos comportamos en la red, muchas personas ya no van a, digamos, compartir con la misma confianza o tranquilidad sus datos en esa red. Claro, sí hay mucha preocupación. Nosotros levantamos un proceso de escucha estos días. Más de 600,000 gentes en el mundo están hablando del tema. Uf. Y en México es una buena cantidad también de gente que está hablando del tema y que además 35% de ellos están diciendo que el tema es sumamente negativo y que les preocupa. Aún no se sabe cuántos quisieran cerrar su perfil de Facebook por resultado de esto. Son todavía pocos. Pero sí es un tema en el que la gente está creando conciencia y creo que es la parte interesante. Sí, me parece que dentro de todo hay eso positivo, ¿no? Porque sinceramente a mí no me sorprende. O sea, ya había, pues no solamente esta sospecha, sino por ahí señales de que se hacía este uso de nuestros datos. Pero aquí hay un caso documentado, es un parteaguas. Es finalmente la primera sacudida a nivel generacional en donde convergen precisamente migrantes y nativos digitales. ¿A qué me refiero? Que la gente de determinada edad que se metía a las tecnologías no sabía cuál podía ser el alcance de estas. Y la gente joven que pone toda su vida en las redes sociales no sabía tampoco cuál podía ser el uso de todas sus opiniones y de estos test que parecen a veces inocuos, pero que finalmente establecen una preferencia, un gusto, una fobia por determinada cosa, y el propio algoritmo que se creó con esta empresa, pues finalmente explotó miedos, gustos, para poder definir o diseñar una campaña. A ver, para ponerlo en términos como muy básicos, y por favor si hace falta corríjanme, lo que hacen es que, pues claro, compartimos a través de esa red social toda nuestra información, lo que nos gusta y lo que no, nos clasifican y en base a esa clasificación nos envían información, muchas veces falsa, para, digamos que, invitarnos a votar por un candidato o por otro, ¿no? La naturaleza de las redes sociales es esa, la gente está expresándose y vacía su información, la mapean, la segmentan y de ahí se mandan mensajes publicitarios o propaganda política, etcétera. Lo hacen todo el tiempo, nos están queriendo vender cosas. Es el modelo. Pero una cosa es que me quieran vender paletas, claro, y otra es que me quieran vender un candidato. Y la otra es que saquen información que tú catalogaste como privada y no diste autorización de que la usaran. La que pones públicamente ya lo sabes, y si no, pues que la gente se meta a leer los términos y condiciones de Facebook y Twitter y se va a dar cuenta ahí lo que dicen que van a hacer con su información. Pero es cuando tú lo aceptas. Cuando alguien se mete y saca información que tú no diste tu permiso para que sea pública, entonces ya se tipifica un caso que ya sale de la normalidad. Ahora, no nada más eso, no nada más te clasifican, sino que te envían información y veíamos, extorsionan a candidatos, en fin, buscan las maneras de ponerles un 4 para exhibirlos. Claro, se trata de diseñar una campaña a modo. Finalmente, sabiendo qué es lo que la gente rechazaría, entonces se enfocan a ese tipo de cuestiones. Creo que el asunto va más allá de las letras chiquitas del aviso de confidencialidad o de privacidad que tiene el propio Facebook. No, finalmente va más allá porque, como lo señalaste, nos están poniendo un candidato y creo que creo que hay que señalar algo en particular. Creo que los canales o los cánones estaban muy relajados en Estados Unidos. En ese sentido, en la confianza que tenían en sus votantes, en sus campañas, etcétera. Sabían que había campaña negra, sabían que había manipulación, pero no sabían cuál era la dimensión de esto. Creo que esto, sumado al Russia Gate y a todos este tipo de campañas, nos damos cuenta que Estados Unidos está tomando en cuenta que sus elecciones no eran tan limpias como ellos creían. Y eso es de alguna manera lo terrible para ellos. Tenemos aquí elecciones en julio. Sí. ¿Podríamos tener situaciones similares acá? Yo que digo que no satanicemos. Es decir, si un comunicador le manda un mensaje a alguien que lo va a recibir en el tema que a él le interesa, eso no es malo.
Si a alguien le interesa la salud y el candidato habla del seguro popular, se están conectando en un tema de interés común. El tema es cuando explotaste datos privados y en base a eso mandas información que no deberías de saber sobre alguien que la va a recibir. Es decir, esa persona no te dio permiso de conocer ciertos datos o de conocer los datos de tus amigos. Pero el tema de poder conectar en un tema común, creo que esa es la naturaleza de las redes sociales y lo que ha hecho que sean interesantes. Entonces debemos como dejar de un lado la satanización, Claro. que no tengamos tanto pánico, pero por el otro lado entender que ya se dio un caso en donde ya hay evidencia de que usando información que la gente no autorizó para utilizar, sí están mandando mensajes. Vaya, es claro que son un instrumento muy útil, las redes sociales, para muchas cosas positivas, ¿no? Y generar, en fin. Pero probablemente a partir de esto, pues ya las personas consuman con mucha más reserva y cuidado la información que se difunde a través de redes sociales, porque con diferentes intereses pueden subir básicamente lo que sea, no se lo pueden tragar sin reflexionarlo. Esto es como si se hubiera estrellado un avión. No porque se estrelle, la gente deja de subirse al avión el mismo día de la noticia. La gente seguirá utilizando las redes de la misma manera. Pero ya se y pone la el cuestión cinturón, es, ¿no? sí, por lo pronto ya sabrá que debe de tomar con cierta reserva las noticias y los supuestos canales de noticias en donde llega información de tal o cual cosa o de tal o cual persona. Pues es interesantísimo. Muy interesante. Cerramos, por favor. Sí, Carlos. sí, muy rápido. Es decir, cuando a ti te llega una aplicación que descargaste de quién sabe quién, que te está invitando a dar más información, tus miedos, tus fobias, tus motivaciones, etcétera, bueno, resérvate un poco, ¿no? Porque esa información, por lo menos el dueño de la app, sí la puede utilizar dentro de los cánones de los términos y condiciones. Si la vende, si la explota, si hace cosas indebidas, ya no. Pero cuando estás dando información en la red social, también hay que tener cuidado qué das. Te llega cualquier app, cualquier encuesta, cualquier cuestionario y lo contestas sin pensar más. Y bueno, el usuario tiene que también construir esa responsabilidad, ¿no? Pero muchas veces es que ni siquiera es a partir de un cuestionario que te hagan una pregunta. O sea, tengo una aplicación a lo mejor para usar un transporte y resulta que saben Toda tu 24 horas, aunque no los use, Así es. saben en dónde estoy. Exacto. Porque ellos usan esa información para asuntos de movilidad. O sea, no siempre hay una pregunta detrás. No siempre. Simplemente O desde like. está en mi teléfono y se enteran de todo. O desde like. Claro. Desde ahí, de alguna manera, estamos estableciendo ciertos patrones o ciertas preferencias cuando recibimos o anulamos cierta información. Volvamos a platicar pronto, ¿sale? Encantados, Gracias, padrísimo. muchísimas gracias a ambos. Fíjense, precisamente sobre esto, el INE se va a reunir con representantes de Facebook en México para analizar el alcance del robo de datos de 50 millones de usuarios para influir en elecciones estadounidenses. La idea es evitar pues que haya alguna instancia extranjera que intervenga en nuestro proceso electoral. No han detectado hasta ahora intentos pues de organizaciones del tipo que sea, precisamente de pues intervenir en nuestra elección.